Hola a todos y todas. Bienvenidos a la segunda temporada de Agilidad con Calidad, el podcast donde exploramos cómo lograr proyectos exitosos, equipos ágiles y productos de calidad en el dinámico mundo de la gestión de proyectos y la tecnología. En esta temporada seguiremos compartiendo herramientas prácticas, ideas innovadoras y casos reales para inspirarte y ayudarte a mejorar cada día. Prepárate para aprender, crecer y aplicar. Comencemos con el episodio de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Agilidad con Calidad. Hoy estamos repitiéndonos el plato con Carlos Mansur. Bienvenido, Carlitos. Muchas gracias, Ale, por invitarme y repitiendo el plato. Pero a lo mejor vamos a estar más seguidos por acá. Así que sí. Muchas gracias por la confianza también. Es lo más probable. La verdad es que tenemos hartas cosas y trabajamos hartas cosas juntos. Hoy venimos a hablar de antipatrones, pero no desde la definición, sino que desde el día a día de lo que se vive y de cómo podemos tratar de manejar estos antipatrones para que vayamos solucionándolos y evitando que sigan ocurriendo. Carlos nos va a contar varias de sus historias, vamos a ir mezclando. Vamos a partir con algo que muchas veces es súper controversial y son las retrospectivas. Oye, bueno, la retrospectiva hay mucho que contar. Por cierto, Ale, y nos pasó hace un rato, conversábamos antes, quizás en la previa, en el backstage, de que a veces lo entretenido de contar esta historia o de poner ejemplos es no solo decir una definición, quizás que uno puede encontrar en alguna IA generativa, sino que además es en realidad ver por qué se produce esto y cómo nosotros podemos ayudarle a los equipos también. Pues nuestra misión aquí, ¿verdad? Es como ponerse la 10 y decir, ya, yo te ayudo a que esto ojalá desaparezca. Es verdad, ahí voy a agregar algo. Dale, es verdad el hecho que dices, porque, bueno, estábamos conversando justamente de que cuando uno ayuda, cuando uno da un consejo, cuando uno cuenta estas historias, la idea es que les dé algo productivo al resto para que lo puedan utilizar, para que se den cuenta de que en el día a día pasan estas cosas y que no hay que sacarlas ni del libro, porque muchas veces las estructuras no se dan en los equipos o no se dan en las formas de trabajo o en los antipatrones principalmente. Así que, nada, partamos, démosle ahora sí con la primera, que son las retrospectivas y el primer antipatrón que te ocurrió a ti. Sí, esta es como recuerdo de vidas pasadas haciendo coaching. Básicamente tiene que ver con la retrospectiva, ¿cierto? Sabemos que es un elemento en el fondo que nos ayuda para que el equipo vuelque todas sus emociones, puedan decir también en qué cosas van a mejorar, ¿cierto? Se comprometan. Una retrospectiva buena sabemos que pasa por un compromiso a nivel personal y no mandando a otra persona, porque también me ocurrió esa, mira, me estaba acordando de otra. ¿Y cuál era este caso? Este caso es súper puntual. Era una figura de poder dentro de otra empresa donde trabajé anteriormente, donde esta persona entendía que la retrospectiva, tú como coach tenías que recoger esta data y llevársela a esta persona para que esta persona pudiese analizar qué había sucedido en la retrospectiva. O sea, íbamos a quebrar ese momento de confianza, de seguridad psicológica, incluso podríamos llamarle, ¿verdad? Y quería que eso lo lleváramos y casi que lo dejáramos como una data para que esa persona pudiese utilizar. Entonces, ¿y ella era de parte del equipo? No, para nada. Era una figura de poder dentro de la estructura de esa empresa. Pero en este caso, ¿cómo decirle? ¿Cómo explicarle? Bueno, yo creo que hay que ser muy transparente y cómo se resolvió el problema en explicarle en qué consistía una retrospectiva más allá de la dinámica. La persona entendía muy bien la dinámica, Ale, sabía cómo se aplicaba, había sido parte en alguna oportunidad, típico de estos team building que hacen, entonces generan dinámicas que son conocidas. Y le expliqué que para que funcionara la retro, el equipo internamente debía autodeterminarse y organizarse también en base a lo que ellos veían como un problema. Claro. ¿Lo entendió la primera? No, porque las cosas no funcionan así fuera del libro, ¿cierto? By the book funciona el tiro, pero fuera del libro eso no es así. Hubo que explicarla en ciertas instancias. Uno también, en otros momentos, en otras interacciones, va como mejorando el relato, dando la autonomía al equipo, y ella al final logró captar que el foco de la persona que lideraba no tenía que estar ahí en ver y en analizar qué había dicho Juanito en la retrospectiva,
sino que en ver cómo destrababa las peticiones que llegaban a través, por ejemplo, de nuestro amigo Scrum Master o facilitador Agile, o como le quieran mencionar, ¿cierto? Pero esta figura, entonces el Scrum Master iba y ponía estos temas ahí sin romper lo confidencial la seguridad. Y la seguridad, claro. Eso. Es verdad. ¿Te pasó algo parecido a ti o no? Sí. Me pasó algo parecido. A mí me pasaron dos cosas. Una va a ser muy simple de explicar, y es que normalmente me pasaba que muchas veces el Product Owner no quería ir a la retrospectiva porque decía, no, yo creo que el equipo hable, y era como, tú eres parte del equipo. Tú tienes que estar, pero el problema es que, claro, muchos de estos Product Owners venían de un cargo de gerente subgerente y no se veían como parte de un equipo, sino que como el jefe del equipo. Entonces, en la retrospectiva, ellos creían que no tenían que estar para que el resto hablara, cuando en realidad lo que tenía que ocurrir era que el equipo tuviera confianza para que entre todos conversaran, y eso es un antipatrón que pasa mucho, mucho, mucho. Pero yo creo que el que más me dolió, y se lo expliqué cortito porque fue como un bonus, el que más me dolía y que me pasó mucho en muchas de las empresas, es que siendo yo la coach y cada equipo con su facilitador, hacían retrospectivas, sacaban actividades, tareas para hacer durante el siguiente sprint, cosas para mejorar como equipo, limar asperezas que quizás podían ocurrir. Y cuando todo esto pasaba, nada sucedía. ¿Por qué? Porque el facilitador, de cierta forma, no movía que las cosas pasaran. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba el siguiente sprint, otra vez la retrospectiva, volvían a lo mismo. Después, volvían a lo mismo. Me llegó a pasar 4 o 5 veces que después los chicos llegaron conmigo como, Ale, ¿sabes qué? Tenemos este tema. ¿Qué pasó en este caso? Hablar con el Scrum Master, hacerlos comprender que el Scrum Master o el facilitador necesita ayudar a que estas cosas sucedan, porque al final es él el que le impulsa el crecimiento del equipo, la mejora de cómo están trabajando, porque no solamente se trata de un tema de eventos, se trata de un tema de tratar de que el equipo sea 1000 veces mejor y que tengan la seguridad psicológica de querer seguir ahí. Aparte que el time box nunca era, si la retrospectiva tenía que durar 1 hora y media, duraba 3 horas. Y terminaban saliendo 8 de la noche, cuando salían a las 6:30, Carlos, todos cansados, agotados, sin soluciones. Entonces, ese tipo de retrospectivas finalmente lo que hacen es que el equipo deje de creer. Y ahí hay que mejorar. O sea, finalmente van agotando las personas y la percepción de ellos, imaginémonos siempre que se cambia la gente de empresa, que va mutando su carrera profesional, ¿cierto? La gente va creciendo, es lo que uno espera de sus equipos también, hay que empoderar. Imagínate, o sea, ellos iban a ver esa ceremonia, aplicarla en otro lugar y decir, no, espérate un poquito, no quiero reuniones largas, no quiero ceremonias cuadradas. Traumas. O sea, claro, hay recuerdos de Vietnam ahí en esas personas. Me imagino. Es un trauma, sí. Así que, hablemos de otra. Vamos con otra, dale. Vamos con otra. Cuéntanos un poquito sobre cuando no ingresa al equipo desde un principio en un producto o en un proyecto por temas de pensamiento jerárquico. Cuéntanos un poquito de ese antipatrón. Mira, esto tiene que ver con una organización donde también me desempeñé hace un tiempo y trabajaban con personas externas, ¿cierto? Por ejemplo, donde yo hoy día estamos con personas también profesionales externos. Hacemos varias diferencias porque nosotros lo vemos como un par y eso es muy bueno. Eso hay que reforzarlo desde el liderazgo hacia abajo. Pero donde yo había estado, ocurría que decían, nosotros veníamos trabajando con tradicional, está perfecto, ¿cierto? Pero hacíamos que la gente que era externa ingresara después por un tema costos. Se suben a agilidad, ¿cierto? Marco Scrum y dicen, perfecto, vamos a iniciar el proyecto, necesito a estas personas de la célula. No, ¿para qué? Porque ellos los puedes poner después. Me pasaba y aquí anoté, podía ser gente de más técnica, ¿cierto? Del lado mucho más cercano a la operación, ¿cierto? Y del lado también que tú conoces mucho mejor que yo, del lado de calidad. Y ocurría que entraban estas personas cuando ya llevábamos un tiempo avanzando y lamentablemente estas personas quedaban con una asimetría de información importante, o sea, se habían perdido el relato de la historia, la épica, por qué habíamos llegado hasta ahí. Alguien muy operativo me podría decir, oye, compárteles el link de la plataforma que estén y ellos tienen que leer, pero era tan fuerte esa asimetría de información y además la dificultad de meterse un negocio nuevo para ellos,
que lo que hacía era, más que nada, empañar la velocidad o el nivel de madurez del equipo. Por lo tanto, una de las cosas que nos sirvió es empezar en los nuevos proyectos a implementar el equipo como célula, y esto hubo que meter mano más arriba, que no lo hice yo, por cierto, sí, una recomendación es mía, que se modificaran los contratos para poder aperturar a que estas personas llegaran en los primeros momentos y que el contrato no nos amarrara a no poder hacerlo. Entonces empezamos a comprar tiempo como bolsas de hora, por decirlo así, ¿ya? Como para que se entienda. Sí. Activo el concepto de bolsa porque yo sé que la gente lo asocia más con la telefonía móvil en Chile. Bolsas de gas también existen. Y con eso, digamos que fue una de las cosas que ayudó a solucionar, y por cierto que también hay una gestión del cambio propiamente tal. Eso pasa mucho, principalmente cuando uno no entiende que dentro de la agilidad lo más importante es que el equipo completo entienda el negocio, entienda lo que quieren crear para que puedan innovar, para que puedan crear cosas nuevas, para que puedan opinar, para que sepan lo que están haciendo. O sea, creo que es súper importante, y sabes que se me acaba de ocurrir otro antipatrón. A ver, a propósito. Heavy, a propósito del tuyo, Ya. no sé si va tan de la mano de solo el equipo, sino que de quienes crean. Ya. Empresa tradicional que quiera hacer una nueva área ágil, donde van a empezar a hacer productos ágiles, pero ¿sabes quiénes deciden qué es lo que se va a hacer en un principio, todos juntos, como si fuera tradicional, analizando, definiendo tiempos, retorno a la inversión y todo? Gerentes que no van a estar en el producto, que no van a estar en el proyecto, y finalmente deciden ellos cómo va a ser todo cuando llegan los product owners sin entender nada, cuando llega el equipo sin entender nada. Estas personas ya no están. O sea, más encima, estos gerentes ya se fueron. Ya salieron del lugar. Podríamos hablar de unos gerentes fantasmas, como que entran al inicio, dejan la cosa andando, según ellos en su mente. Andando, sí. Dejan el cacho, decimos en Chile, dejan la carga, la mochila, y luego desaparecen. Se van. Y lo peor de todo es que como no entendían el tema de agilidad, proyectaron el retorno a la inversión en 4 años. Claro. 4 años. Entonces, todo el tiempo se despilfarró porque nunca hubo una sesión de sentarse. Y de hecho lo intentamos. Cuando yo entré como coach, intenté, pero estaba como un no, es que nos dijeron, no, es que tiene, y era como sí, no, pero... es que esto ya está definido. Exacto. Eso lo hemos movido todo. Ágil, pero no ágil, porque al final es un antipatrón súper complejo, y no solo pasa con gerentes, sino que con los mismos equipos. Ahora, le invito a todos los que están escuchando el podcast que nos cuenten en los comentarios de YouTube, o si quieren por ahí abajito, cuéntenos si les ha pasado, si tienen algún otro antipatrón, si quieren alguna otra... ¿Tienen alguna idea? Y les vamos dando una solución si es que podemos. ¿Algún plan de acción? Sí. ¿Algún plan de acción? Porque ya estamos masterizados en los antipatrones que hemos tenido. Y los vas conociendo. E incluso, ¿saben qué? Voy a ser mucho más honesto. De repente cuando vemos contenido en redes sociales, no sé, pues TikTok, Instagram, estamos también ahí, así que para que nos vayan a ver, las redes van a quedar acá abajo, eso. Sí, las vamos a dejar. Uno podría ser perfectamente parte de un antipatrón y no darse cuenta. Por eso siempre hay que estar teniendo esta escucha activa, que hoy día está muy de moda, que es algo muy, muy bueno, que deben hacer con sus equipos, y ver también que uno no incurre en un antipatrón, y así incluso con amigos que uno tenga en la industria, preguntarles en la confianza. Yo creo que eso ayuda un montón también. Nunca ponerse de parte que uno moralmente es superior. En otra instancia pasó lo mismo y fue mala experiencia. Lo ocupo solo como referencia. Pero siempre hay que plantearse, yo estaré haciendo algo mal con mi equipo, o a lo mejor estamos en una etapa muy temprana, le puedo preguntar a alguien. Me pasó 80 veces que le preguntaba a Toñito sí, cómo veía él, ¿cierto? Quizás no preguntarle algo puntual, pero sino que su visión. Y material hay mucho. No sé si te ha pasado también, Ale, a ti en alguna oportunidad. Sí, totalmente. De hecho, esto es como el mantra que yo tengo con mis amigas, que lo escuché de hecho en Instagram y que lo encuentro muy real. Te presto mis ojos para verte. Sí. Y de esa forma, muchas veces cuando nosotros mismos creemos que lo estamos haciendo súper bien, pero al mismo tiempo súper impositivo porque es como nosotros creemos, no es tan así. No, los equipos no necesariamente se adaptan a eso, y ahí parten los antipatrones. Todos hemos pasado por habernos cometido algún error en algún momento mínimo, y hay que tener la madurez de aceptar
que todos nos equivocamos, que podemos mejorar, que la retroalimentación de las retrospectivas no son solo para el equipo, sino para uno, porque uno también o es parte del equipo o quizás es el coach del facilitador y necesitas quizás intervenir y empezar a estar adentro por A, B o C motivo. Hay que escucharlo. Yo creo que es súper importante lo que dices, porque de verdad pasa, tenemos que ser autocríticos sí, también. Eso es muy bueno, y de repente una invitación también a todos los amigos que hacen harto contenido, que sea de agilidad, de temas relacionados con el producto también, en general todos los que estamos, que tenemos un muy buen espíritu, porque es algo súper altruista. El altruismo habla un poco de, oye, yo creo este contenido no para generar una asesoría, algo extra detrás, sino que creo esto porque de verdad creo que es lo correcto. Y bueno, obviamente también las personas tienen que vivir y tienen sus servicios profesionales y uno respeta eso también, pero siento que de verdad, si todos hemos cometido algún error, podemos ocuparlo también como para que otro no lo cometa. Pero también tenemos que tener la humildad mental de decir, sí, pues, claro, tú tenés la razón. Vamos con otro, Ale. Vamos con otro, sí, vamos con otro. Me gusta esto. Hablemos de algo que pasa mucho, ¿ya? Y es el híbrido dentro de un equipo donde trabajas medio ágil y otras partes tradicionales, pero que son tu dependencia y no te das cuenta. Este patrón tú lo vas a contar mejor. Sí, eso puede ser, por ejemplo, me lo imagino como, y el caso que voy a mencionar, ocurrió hace un tiempo atrás en un equipo. Muchas de las actividades que tenían, creo que te refieres a este porque tenemos una lista de antipatrones. Al de QA atemporal. Ah, ya, perfecto. Tenemos muchos de los equipos que hoy día lo estamos subiendo, ¿cierto? A un modelo ágil y está espectacular, ¿cierto? Pum, va subiendo. Obviamente cuando digo está espectacular, digo por decir una muletilla, porque en realidad uno tiene que ver cómo ir trabajando con los equipos, y más cuando son equipos externos hay más asimetría entre el conocimiento de uno u otro equipo. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, QA en la organización venía trabajando de una forma los proyectos tradicionales, y estaba súper, esa era la forma que ellos tenían definido como un marco al interior de una organización. Eso estaba validado, se había aprobado, se había perfeccionado también, y hasta ahí ningún problema. Se abre la posibilidad de trabajar con un modelo ágil, en este caso habíamos escogido el framework de Scrum, que si bien es cierto no dice nada en torno, literalmente una definición en cuanto a calidad, adopta así la que la empresa, institución, organización tenga. Pero acá ocurría que el QA era igual en tradicional e igual en ágil. ¿Y cuál es la dicotomía de aquello? Es que tú tenías a la gente esperando luego del sprint y se quedaban así. ¿Jugaste Sega alguna vez? ¿Ah? ¿Jugaste Sega alguna vez? Sí. Cuando Sonic tú soltabas el control, un recuerdo retro, ¿ah? Soltaba el control y Sonic hacía así, cruzaba de manos, miraba para el lado y le pegaba al pie abajo. Al pie, así. Entonces la gente entiende que la agilidad, ¿cierto?, es tener la flexibilidad, ¿verdad? No es ser más rápido, sino que es ser más flexible, más adaptativo, que era el sentido del manifiesto. Pero ocurría que esta gente seguía trabajando igual en tradicional, igual en ágil. Ese antipatrón, lastimosamente, costaba plata, dinero en Chile, porque ocurría que la gente esperaba, se alargaba el tiempo del sprint y el QA no llegaba. Entonces sí hubo que entrar, sí hubo que hacer adaptación. Pero ahí, y aquí abro también un debate, Ale, no tenía que ver todo con el equipo que estaba aplicando la agilidad ni con el coach, tenía que ver también con el área de calidad y lo que estaban haciendo al frente, porque no habían tomado este relevo de decir, ya, sí, voy a hacer efectivamente algo. Y ahí hay un punto importante con el relevo, y es que aún mucha gente no entiende lo que es la calidad en un modelo ágil. Y de hecho, bueno, tú sabes la pasión que yo siento por la calidad, y dando clases yo estoy tratando de enseñarle a los chicos que es muy distinto trabajar iterativo, planificar iterativo, acompañar al equipo de desarrollo, porque es un trabajo mucho más colaborativo, no eres una etapa, eres parte de la cultura de calidad en los equipos, y es un modelo totalmente distinto al tradicional, donde tú terminabas, te pasaban tu requerimiento, tu desarrollo listo y tú, pum, caballito de carrera, probabas y chao. No, ni siquiera cuestionabas o acompañabas en mejorar algo. Y eso es
algo que yo estoy tratando de ir mejorando y de ir enseñando en charlas y cosas, y que bueno, lo hemos conversado un montón, Sí, harto. que cuesta mucho entender el agile testing, el espíritu del empoderamiento de calidad, y esto pasa mucho cuando no toda la empresa decide ser ágil, sino que solo un pedacito, y los otros en su ignorancia o quizás en cómo creen que tienen que seguir trabajando, no cambian esa modalidad cuando dicen que sí, porque es distinto que yo diga, no, yo no voy a cambiar. Si yo no voy a cambiar y no voy a ser ágil, entonces quizás el equipo de desarrollo se tiene que adaptar a una forma de poder quizás ellos hacer previa calidad pequeña para luego entrar a ese proceso que va a demorar. Pero cuando yo digo, sí, voy a cambiar y no tengo las herramientas, es necesario instruir y gastar en lograr encontrar esta forma de trabajar. De hecho, me recuerda un poco más o menos a lo que hablábamos con Iván González y a Antonio Gallardo cuando hablábamos de Kanban, y hablábamos de este modelo el otro día en la charla de las métricas, de este modelo de Kanban, donde el equipo llegaba incluso hasta calidad y después todo el resto no dependía de ellos. Pero su board tenía todo el proceso. No es un board de Scrum, por lo tanto no es por semanas, es un board Kanban, donde ellos visibilizaban qué quedaba parado, qué quedaba en cuello de botella, y ellos cambiaban estos papelitos y además ayudaban a estar como, hola, ¿cómo vamos? Con un celular, o sea, así de simple. No había otra opción que presionar. Entonces, este antipatrón en general de un QA temporal pasa mucho, incluso hay otro, voy a meter otro antipatrón. Vamos. Y es que muchas empresas hacen el sprint al no conocer muy bien cómo se desglosan las historias de usuario, que acá ya viene otro que vamos a hablar, otro antipatrón de los requerimientos, pero al no entender este modelo de las historias de usuario, los desarrolladores estiman las historias de usuario en los 10 días del sprint. Y QA trabaja en el sprint siguiente, entonces nunca entregan un producto completo de valor, un pedacito del producto en el sprint, sino que se demoran. Se demoran más porque QA no era parte de ni del definition of done, ni del definition of ready, de nada. O sea, están pero no están. Y esos también son antipatrones. Y ahí yo creo que hay harto que desde los liderazgos podemos impulsar, desde la jefatura, llámale como quiera. Yo prefiero llamarle liderazgos, ya, porque creo que eso es como que lo... ¿Sí? Siento que la gente necesita aplicar agilidad y dicen, ya, vamos a aplicar agilidad, pero como que más en la operativa. Te mando a hacer un curso, ya, pero un modelo de gestión del cambio, un modelo de cambio de cultura, un modelo de un agile mindset mucho más grande para luego ir aplicando herramientas y técnicas del día a día, es mucho más complementario y se entiende mucho mejor en las lógicas que la gente tiene trabajando. Pero decirle tú hoy día, Ale, eres Agile QA Testing, estoy inventando nombre en todo caso, eres Agile QA Testing Senior, Senior. Eso no va a cambiar una persona, una conducta, un patrón, pero ¿qué va a cambiar? Que yo haga una sesión donde yo diga en qué va a consistir el cambio, cómo van a operar. Yo puedo publicar, por ejemplo, nosotros en la organización donde hoy día estoy, podemos decir orgullosamente que tenemos un handbook, handbook de la metodología, ¿cierto? También tenemos un playbook que lo complementa. Voy a dejar aquí este tema para que no suene a humo. Si algún día quieren que explique la diferencia entre handbook, playbook y cómo ayudan a la cultura organizacional, esto puede ser otro podcast. Así que yo feliz de venir a explicarlo y puedo traer hasta el ejemplo y puedo dejar los links porque no son privados. Es precioso, el playbook es precioso. Sí, y ahora se viene otra capa más, que lo queremos convertir en un curso de autotensión a través de una plataforma. Así como típico de estos cursos que tú vas cliqueando y viendo videos y cosas. En eso estamos, pero más 2025. Entonces tú tienes que meter y desembolsar más recursos para crear esta capa cultural, alimentarla y ahí apoyarte con tu área de recursos humanos, de personas como le llaman en tu institución, empresa, etc. Pero si tú quieres aplicar Scrum porque te gustó y porque tenés que aplicar Scrum, entonces ahí podrías ver, en el fondo si tiene un poquito un problema, porque la lógica es más completa que solo una parte. ¿Sí? No, y además que la lógica no es solo cambiar los roles para nada. Y hacer células. No es
Scrum, eso, y de hecho la agilidad no tiene ese modelo, entonces Para nada. estoy muy de acuerdo contigo, hay que cambiar una cultura, hay que cambiar la forma en que los equipos se hablan, el hecho de trabajar en tus horarios, permitir que las personas tengan break, no estar como controlando a cada El persona trato. todo el tiempo, el trato, todo eso es súper importante, y algo que tú nombraste y que sonó como suavecito, hay que tener un onboarding. Yo siempre lo digo, sí. Uno llega a una empresa y uno tiene que saber cómo trabaja. La gente cree que porque uno hace agilidad no tiene estándares. Hay que tener estándares, hay que tener documentación, la documentación adecuada, la documentación clave, no más. Si puedes grabar videos, graba videos para que la gente los vaya viendo. Es súper importante. Y esto aplica a todos los modelos, y en verdad uno puede aplicar, no sé, la semana pasada con una colega, fuimos a un taller de Antonio, junto con también Jaime, facilitando, y hablaba del Kanban, pero del método Kanban. Me llamó mucho la atención, lo encontré muy bueno, así como disruptivo, bueno, sí, entretenido como para ver cómo proyectarlo en la industria donde uno es parte. Entonces, creo que para todo esto aplica, pero no es como, ojalá que no sea solo una volada de un jefe que diga, sí, van a aplicar esto, parten mañana y cero recursos y no te entrego nada y no tenía un equipo. En muchas organizaciones grandes también, o sea, COE, o sea, centros de excelencia, como el que yo lidero, uno lo echa de menos. Alguna persona por ahí me preguntó si tenía algún dato de ciertas dinámicas ágiles. Claro, uno le recomienda estructuras liberadoras y un montón de cosas más que están en internet y que los mismos chicos en el Ágil van recomendando. Pero sin alguien que guíe ese trabajo, eso se pierde y queda en el esfuerzo de 2 o 3 personas y puede ser medio peligroso. O sea, ¿qué pasa cuando esas personas salten y se vayan a otra área de la organización o se vayan de la organización? Va a dejar a la gente... Hay que empoderar. Sí. Hay que empoderar, definitivamente hay que empoderar. Yo creo que ¿no? Es heavy, sí, démosle. Ya. Dale tú con el que viene. Mira, dice relación con entrenar a los equipos. A lo mejor está muy relacionado con este. Justo por eso, estamos en eso. En esa pasada, sí. Sin querer. Mira, dice entrenar a los equipos. ¿Y por qué le pusimos así con la Ale? Porque hay un patrón de que, y voy a volver a hablar de Scrum, no porque me encante el marco, no, porque lo viví ahí. Entonces tengo que hablar de algo que yo viví, que conocí. Pasaba en los equipos que estaban los Scrum Masters, ¿cierto? Y estaba como coaching, y los Scrum Masters lo que hacían era, veían la ceremonia, iban viendo que transcurrieran, ¿cierto? Pero hacían más guardianes casi de la ceremonia que otra cosa. Ojalá que el concepto sea un poco más grande, a lo mejor ahí tú lo podrías explicar mejor. Pero ocurría que yo veía que se repetía algo, que siempre la retro eran las mismas preguntas, que no había algo customizado, que claro, a veces se sacaban cositas un poco más lúdicas, pero faltaba algo de fondo. Faltaba ese compromiso, faltaba esa pregunta de estas como preguntas poderosas que hicieran a la persona reflexionar, ¿cierto? Y luego pasar a la acción con algo ya efectivo y aterrizado. Y eso ocurría en las daily, las mismas 3 preguntas, ¿cierto? Que obviamente uno las puede cambiar, no es pecado, nadie se va a morir por eso, ¿verdad? Entonces, este antipatrón se repetía. ¿Cómo lo fuimos cambiando? Empezamos a trabajar por células y empezar a enseñarles a los mismos Scrum Master a que soltaran la mano en personalizar sus retros, sus dailies, ¿cierto? Y que no fuera una cosa ceremoniesca o que tenían que cumplir al pie de la letra, porque eso iba a caer en una caricatura que hoy día mucha gente ataca, ya haciéndose así como muy cargo de lo que está ocurriendo. Cuando tuvieron sentido, efectivamente, sí, las personas querían estar, querían ir y querían avanzar. No sé si te pasó algo similar por lo que conversamos, creo que sí, Ale. Sí, de hecho, creo que es súper importante porque cada ceremonia o cada cosa que hagamos, ya sea en un modelo Kanban, Scrum, lo que sea, tiene que tener un resultado, tiene que tener un sentido y tiene que llegar a las personas. Si hacemos algo monótono siempre igual, por ejemplo, la daily. Antes era como, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Qué hice ayer? ¿Cuáles son mis bloqueos? Claro, ¿qué implementos tienes? Primero, que la lleve el equipo, que maneje el equipo, que no sea el facilitador, el que esté como todo el tiempo haciendo cosas, sino que
Y lo otro, empezar a enfocarnos ya en que no se trata de que cada uno hable como recadito lo que hace, sino que como en conjunto de qué estamos haciendo por esta historia, por esta otra historia, en impulsar el compañerismo, el trabajo, y eso hace que las dailies tengan un valor o un sentido que no tiene las otras reuniones que el equipo se junta durante el día, porque durante el día se junta a dudas. Sí. Entonces, muchos desarrolladores no le ven el sentido a la daily. Porque dice, ¿para qué? Si nos vemos todo el día online, porque estamos todo el tiempo. Pero no es lo mismo, es un minuto donde decimos, ok, ¿cómo seguimos avanzando al objetivo del sprint? Y eso pasa con las otras. Ya conversamos sobre la retrospectiva, sí. la review, muchos, y esto es un antipatrón también, la ven como la reunión de la demo. Y no es una reunión de una demo, es una reunión del crecimiento del producto, la proyección de lo que se viene, empezar. Yo primero que nada, si hago una demo, muestro lo que está listo. Me ha pasado en estos antipatrones de los equipos que no tenían QA adentro, ¿verdad? Que mostraban lo que estaba hasta desarrollo. Entonces, claro, cuando le decían, ay, qué bacán, ya va a salir a producción, no, mira, la verdad nos queda un montón y Entonces, las ceremonias, el cómo las hacemos, el remover a las personas para que les guste estar ahí, es parte de la innovación. Sí. No podemos hacer siempre lo mismo porque así lo dice el libro, siempre las mismas preguntas, llegar a una retrospectiva. No estoy pidiéndolos porque yo soy súper poco imaginativa, lo admito, yo no sé hacer PPT y yo siempre sufro por eso, y mis retros, pero yo uso Parabol, por ejemplo, parabol.co. Entre otras cosas, yo tengo unas retrospectivas creadas en Miro desde Modelo Estrella. Hay cosas que se pueden hacer. El Miro ver, si alguien quiere ir a ver, pero lo fundamental, yo me quedo aquí, voy a hacer una referencia a otra persona, Jaime, en una charla que fui, dijo algo que me hizo mucho sentido. Dijo, van a poner la típica retrospectiva de Mario Bros, de todo eso, ¿cierto? Que todos pasamos por eso, por cierto, como para hacer algo más lúdico. Pero en el fondo dijo, no, mejor enfóquense en hacer retrospectivas que le hagan sentido a su equipo, con preguntas poderosas, ¿cierto? Y yo de verdad creo que eso es tremendamente potente porque la gente va a ir a una actividad que sí valore y sí quiera. Y lo otro, que siempre lo digo, no me tiren tomates, pero si las daily no tienen que ser daily, pueden ser a lo mejor 3 veces a la semana o una weekly, va a depender siempre del equipo. Por algo el equipo es autoorganizado, que le haga sentido a ellos también. Y lo menciono no solo en equipos de desarrollo, podría ser un equipo que trabajara en otro marco ágil y que trabajara en otra lógica. Por ejemplo, de donde yo vengo hace muchos años atrás, del mundo de la consultoría. Yo no me veía con mis compañeros en el día a día y no podíamos tener videollamadas porque cada uno estaba en un cliente particular, específico. Nos veíamos una vez a la semana. Teníamos nuestro tipo daily, no con ese nombre, por cierto, pero nuestro jefe nos hacía de alguna forma que conversáramos de los proyectos y cómo podíamos hacer sinergia. Si el equipo le hace sentido a eso, ocúpenlo. Pero démonos 2 minutos más para pensar qué cosas y no aplicar una receta de un copiar-pegar. No hay que imponer. No hay que imponer. Uno viene, por ejemplo, yo estoy en una transformación en una empresa que tiene un modelo totalmente distinto. Y a ellos no les hacía sentido el día a día, pero sí 2 veces a la semana hablar. Porque se ven todo el día, ellos están todo el día juntos. Pero este es un checkpoint distinto porque tienen 2 personas que no están en el país. Entonces, les hacía sentido, yo no los voy a obligar. Entonces, ahí es donde uno como facilitador entra en el modelo, como tú dices, de hacer algo que les dé valor a ellos. Si tú ves que tu equipo durante el sprint tuvo ciertos bajones o un problema o algo no lograron, haz tu retrospectiva para solucionar y mejorar eso. No porque, y esto perdonando a todos aquellos que les gusta mucho esto, acá me van a tirar tomate a mí, no van a hacer la retrospectiva de Piqué con Shakira porque no nos preocupa. No es el foco. No es el foco. El foco es que tu equipo esté bien. Que tu equipo, a mí me gusta, yo amo esta palabra, pero que el equipo haga catarsis. Que el equipo hable, que el equipo tenga la seguridad. No por algo de una foto populista o un retro populista, porque no les va al equipo. Ese es uno de los antipatrones. Pasemos al siguiente, y está precioso porque es el último. Ya estamos terminando, ya llevamos harto rato. Requerimientos disfrazados de historias de usuario. Chan. Este está en todos lados. No me lo nieguen. Y si es verdad, me gané su like. Ya. Vamos. Me gané su like si es verdad. Ocurre mucho que en algunas organizaciones aplicando, ¿cierto? Que están dando sus primeros pasos, ¿cierto?
sus gateos en agilidad, le vamos a llamar así, dicen, oye, vamos a pasar a trabajar con algún modelo ágil, algún marco ágil, ¿cierto? Voy a hablar de marco porque aquí puede ser mucho más grande. Y hablamos de aplicar entonces historias de usuario. Muchos las conocen más del libro, muchos las conocen aplicándola. Yo entiendo que la mejor forma es haciendo historias de usuario para soltar la mano, básicamente, y ir conversando a ver si se entiende bien la problemática detrás de un simple requerimiento, porque si no sería un requerimiento. Y a eso es lo que voy. Teníamos muchos Scrum Masters que en verdad no eran Scrum Master, como que una empresa, una organización había dicho, tú eres Scrum Master hoy día, pero ayer eras un jefe de proyecto. Y nada, esa era toda su transformación, en tono irónico, por cierto. Sí. Y ocurría que levantaban sus requerimientos modo historia de usuario. Y eso era en el formato de historia de usuario, que todos conocemos, que se puede descargar desde muchos sitios web, ¿cierto? Esta persona descargaba y empezaba a llenar los requerimientos dentro. O sea, la visión del usuario final no estaba, lo que la persona quería no nos importaba, ¿cierto? Y esta persona pensó que lo estaba haciendo bien. Entonces mi intervención como coach fue tomar eso, sentarme con él, explicarle, no de forma impositiva, sino que decir cuál era el sentido concreto de una historia, por qué entendíamos lo que el usuario final requería. Y cuando logré personificarlo, quizás logré captar más su atención y empezó a hacerle sentido. No es mágico porque es un trabajo que después uno tiene que ir conectándose a ciertas reuniones como para ver cómo lo van haciendo. Va a haber gente que por su forma de ser es más empático o empática. Y ahí te funciona mucho más fácil una HU. Pero hay gente también que a lo mejor automatizan tanto, sistemizan tanto su cerebro que después de 20, 25 años también de requerimientos por todos lados. Entonces, ese también fue un trabajo y cómo se fue resolviendo fue finalmente así. Dato de la causa, ponerle mucho tiempo al principio, cuando se está aprendiendo la dinámica de la historia de usuario, no después cuando está el incendio para tratar de apagarlo. O sea, hacer una buena gestión con él, con ella. No sé si te ha ocurrido algo similar, Ale, y este era el último que tenía. El último, pero ahí de la mano de lo que dices, viene algo súper importante. Bueno, yo acabo de crear en Miro, estoy esperando que lo acepten, un template de PBB basado en lo que Antonio Gallardo nos enseñó. ¿Por qué? Porque acá cuando nosotros enseñamos historias de usuario y cuando pasa esta intención de querer hacer un pedacito de una funcionalidad, para poder enseñarlo tenemos que enseñar slicing o división de las historias de usuario para que la persona entienda cómo se hacen, el trabajo del refinamiento con el equipo para entender lo que estamos haciendo. A mí me pasó, de hecho, en un momento me dio mucha risa, tuve que hacer un reemplazo de coaching en una empresa, estoy tratando de acordarme, y llego y me muestran una historia de usuario, y era cambiar todas las formas de divisa, de peso, a todas las divisas para un banco, transformarlas, guardar la plata, hacer el proceso y enviarla. Esa era la historia, una. Ya, ese también es otro antipatrón. Claro. Épica, así gigante, donde era un requerimiento que tenías que dividir por divisa, por la más... Y ojo, no solo dividir, sino que priorizar por aquella que para el cliente es más útil basado en métricas. Claro. O sea, hay todo un proceso con respecto a estos requerimientos disfrazados de HU. Ustedes van a hacer pantallas durante todo el proceso de las HU. No es una historia hacer todas las pantallas, porque es otra vez, vamos a pasar sprint tras sprint, y esa historia, aparte de ser una historia que no lo es, no va a terminar. Las interfaces se van creando a medida que vamos moldeando. Podemos tener una idea macro, claro que sí, pero más allá de eso, se crea al final, a medida que voy armando historias, y las voy puliendo, y son parte de las tareas que se conllevan. Los criterios de aceptación tienen que permitir que una historia dure de 3 a 4 días, y esto lo digo desde la experiencia. Carlos y yo llevamos años en esto, y por lo mismo nos ha dolido mucho cuando vemos estos papiros de historias versus requerimientos. Así que siempre es importante, y esto cuesta mucho encontrar, aprender a hacer descubrimientos de producto. Yo en la actualidad estoy trabajando en un workshop que quiero hacer para historias de usuario, para enseñar a crear, sin todavía enseñar este patrón de haber creado la visión de crear el producto.
el descubrimiento, eso lo voy a hacer en otro, pero estoy trabajando, ha sido lento porque estoy tratando de que sea práctico totalmente para que aprendan a diseñar. Entonces, sí, porque este antipatrón pasa mucho, Carlos. Entonces, si no enseñamos desde el hacer, no se puede. Exactamente. No es solo teoría. Y mucho de esto se resume, yo creo que en esto la conversa, que finalmente muchos antipatrones, si no se resuelven con medidas prácticas, quedan en algo que es un problema y luego van a redundar en no sirve la agilidad en mi empresa, no es lo que yo esperaba, no era tan, o lo voy a decir muy irónicamente, no era tan rápida, ¿cierto? Entendiendo que es adaptabilidad al concepto, y un montón de pensamientos erróneos que se tienen respecto a estos marcos mucho más flexibles. No hay retorno a la inversión pronto, no estamos entregando valor, al cliente no le gustó, no sé. ¿Por qué? Claro. Porque no tenemos esta visión de, por un lado, centrarnos en el cliente, pero también centrarnos en el valor que le tiene que dar a la empresa. Y lo importante que tiene que ser para el equipo. Acá, cuando uno habla de un Product Owner, el Product Owner no mira solamente hacia afuera, mira hacia dentro del equipo, mira hacia el cliente, hacia la empresa. Hay un proceso que el equipo completo tiene que comprender. Entonces, por eso es que en realidad vinimos a hablar un poco de todos estos antipatrones. Cuéntenos cómo les ha ido, si les gustó, si creen que hay algún antipatrón que quieran saber cómo solucionar. Nosotros estamos ahí siempre a la vista con Carlos. Obvio. Y bueno, si quieren, lo del playbook y el handbook sería súper entretenido. De hecho, salió en una conversa en el chat de Ágiles Chile. Así que sí, me acuerdo. Salió una pequeña explicación de cómo tenían que hacer. Así que, nada, Carlos, simplemente quiero agradecer. No, al contrario, por la invitación. Increíble. No, te agradezco a ti por la invitación. Y lo otro, de verdad, síganos en nuestras redes. Ahí la Ale tiene muy buena disposición. La pueden encontrar como Agile and Go. Y por acá, profe-ágil. Nada más fácil que eso. Así es. Y yo lo voy a dejar en los comentarios por si acaso. Gracias. Y nosotros vamos también transfiriendo este tipo de conocimientos. ¿Saben por qué nos gusta? Porque como ¿te acuerdas hace poco cuando estuvimos en lo particular en el Ágile? Como que la gente hablaba de ser protagonistas del cambio. ¿Cómo somos protagonistas, cada uno desde nuestra área, dejando este conocimiento? O sea, claramente si algo va más allá, es un trabajo puntual, ¿cierto? También no hay que pasarse para el otro lado, hay que decirlo también. Pero tenemos excelente disposición. Y lo otro, ojalá que estos antipatrones los vayan detectando más fácil ustedes como coaching y podamos avanzar en resolverlo. Y ojalá que esta cosa se homologue un poquito más. Sí, y ojo, hay un punto importante. Todos podemos encontrar un antipatrón. Un QA, un developer, un desarrollador, un programador, un product owner, cualquier persona del equipo, incluso fuera del equipo, puede haber gente que encuentre los antipatrones. Escuchen. Y tengamos esa capacidad de que cuando encuentren un antipatrón en quizá algo que nosotros implementamos, démosle una vuelta para ver cómo lo resolvemos y no lo neguemos porque es algo que nos podría perjudicar a nosotros. Sepamos trabajarlo. ¿Sí? O sea, la Ale me podría decir, Carlos, mira, yo detecté esto trabajando contigo. Mira, quizá Ale, yo te puedo dar este feedback también. Y no va a pasar nada porque vamos a mejorar ambos. El tema es cuando no se dicen las cosas. Y se dicen por detrás. Se dicen por detrás, que es peor. Que es peor, ¿cierto? Y no se mejora. Así que eso, por la salud de sus equipos. Sí, por la salud de sus equipos, salud mental, psicológica, por estar contentos, por saber y estar alegres haciendo lo que nos gusta. Nada, les deseamos una muy buena tarde. Carlitos, otra vez, muchas gracias. Como siempre, un gusto. Muchas gracias a ti. Nos vemos, que esté muy bien. Hasta la próxima. Primer capítulo de la segunda temporada, Carlos. Te felicito. No lo había dicho antes. Este es el primer capítulo de la segunda temporada. Le damos el kickoff con esto. Así que nada, espero que les sirva. Gracias a todos. Gracias, Carlitos. Nos vemos hasta la próxima. Que estén bien. Bye, bye. Chau, chau. Bye. Acá comentarios. Chao.